Es un gusto, en nombre del Gobierno Nacional y del Uruguay, poder recibir hoy, junto con integrante del Poder Ejecutivo, a la encargada de negocios a cargo de la Embajada hoy de Estados Unidos en Uruguay, Jennifer Savage, que ha tenido una tarea realmente importante en muchos aspectos bilaterales entre Uruguay y Estados Unidos. Hace pocos días atrás estábamos inaugurando en Rivera una donación de unas carpas que donó el gobierno americano para los migrantes que atraviesan Brasil y entran al Uruguay por Rivera para hacerle los hisopados y las cuarentenas, entre otras cosas. Y ahí coordinamos en trabajar en una idea que tenía el gobierno americano, que ella va a explicar, de poder colaborar con América Latina en la donación de las vacunas. Seguramente ella explicará por qué se tomó la decisión, de qué forma, y esto implicó algunos Zoom con la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, la Embajada de Uruguay en Estados Unidos, con el equipo COVID de la Casa Blanca. Tuvimos más de un Zoom esta semana vertiginosa, contrarreloj, y en el marco de un convenio, de un acuerdo de donación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Uruguay, se logró concretar la donación de vacunas, que mucho agradecemos y que después vamos a comentar, pero que le vamos a dar la palabra a la encargada de negocios, Jennifer Savage, para que ella misma, por su boca y en nombre del gobierno de Estados Unidos, pueda anunciarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y ministro Daniel Salinas. Gracias por su constante colaboración. Pero antes de empezar, quiero decir que estamos al tanto con el colapso del edificio en Miami y nos sumamos a los deseos de Uruguay, que los uruguayos afectados se encuentran bien, esperamos. Pero regresando al tema de la pandemia, cuando la pandemia empezó, los Estados Unidos hizo a Uruguay una cuestión sencilla: ¿cómo podemos ayudar? Y desde esta pregunta, los Estados Unidos ha donado más de $4,3 millones en equipos médicos, sanitarios y hospitalarios para parar el contagio de COVID-19 y para ayudar a los pacientes también. Hoy tenemos otra respuesta a la pregunta y estoy orgullosa de anunciar que los Estados Unidos donará 500,000 dosis de la vacuna Pfizer a Uruguay. Las 500 dosis van a llegar en Uruguay en las semanas que vienen y estamos orgullosos que las vacunas desde los Estados Unidos están una parte de la solución aquí en Uruguay. Esa donación es una parte de los 80 millones de dosis que el presidente Biden anunció el 17 de mayo y refleja nuestra cercanía con Uruguay para combatir el COVID-19. Y estamos trabajando lado a lado, codo a codo con Uruguay para combatir en una lucha que queremos que todos ganen. Una cosa que era muy clara: Uruguay es un ejemplo de excelencia en la gestión de la pandemia. Durante la negociación de la donación, otra vez vimos que Uruguay está implementando un programa de vacunación impresionante y esa preparación facilitó esa donación. Hoy es un día importante para Uruguay y los Estados Unidos y muestra el compromiso fuerte entre ambos países para colaborar, adelantar metas comunes y para combatir desafíos conjuntos. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Una vez más, en nombre del presidente de la República, como recién se lo manifestábamos, en nombre del gobierno uruguayo y en nombre del pueblo uruguayo, agradecerle esta donación de 500,000 dosis de Pfizer a ser concretada en las próximas semanas, durante el mes de julio. Para nosotros es muy importante porque refuerza un plan de vacunación que viene a ritmo muy avanzado. Uruguay es el cuarto país en el mundo en velocidad de vacunación y en cobertura de su población.
Hoy tenemos más del 50% de la población objetivo, 3.100.000 personas con 2 dosis, y 73% de la población objetivo. Recordemos que ampliamos la población objetivo porque Uruguay es el primer país de América Latina que vacuna por debajo de los 17 años, de 12 a 17 años. Tenemos el 73% de la población objetivo con al menos una dosis. Y esto refuerza el compromiso que tenemos con los laboratorios que estamos trabajando. Refuerza para acelerar procesos, para acelerar las segundas dosis y sobre todo para encarar los nuevos desafíos en materia de inmunización que tenemos por delante. Yo quiero repasar que Uruguay tiene comprado hasta el momento 6.850.000 dosis, de los cuales son 3.850.000 dosis de Sinovac, 3 millones de la vacuna de Pfizer. Vamos a agregar esta donación, que es además sin costo, de 500.000 dosis de Pfizer. Y bueno, tenemos 98.400 que vinieron por el mecanismo COVAX de AstraZeneca. Estamos hablando de casi 7,5 millones de dosis, incluyendo todas, incluyendo la donación de vacunas, con lo que nos permite ver todos los escenarios de contingencia posible. Estamos trabajando científicamente con el Ministerio de Salud Pública y los científicos sobre mecanismos de nuevas edades, sobre refuerzos o terceras dosis, la posible combinación de ambas, y ya estamos trabajando también del gobierno en la campaña de vacunación del año que viene. Así que para nosotros esto tiene un valor especial, que no hace otra cosa que reforzar el vínculo que tenemos con los Estados Unidos, y estos gestos en momentos de pandemia, sobre todo en Uruguay, refuerza un mecanismo de vacunación que viene muy rápido y por un proceso de inmunización que viene muy adelantado. Esto nos ayuda, claro que nos ayuda. Nos fortalece y nos ayuda y nos estimula a poder seguir abriendo agendas y poniendo el pie en el acelerador para lograr una rápida inmunización de la población uruguaya. Ministro Salinas. Bueno, buenos días. Realmente muy conformes y satisfechos con esta donación generosa del gobierno y el pueblo de los Estados Unidos para con Uruguay. 500.000 de dosis de Pfizer, son más allá de lo simbólico también una ayuda muy concreta, muy tangible y que nos permite tener flexibilidad frente a los nuevos escenarios de la pandemia. Una pandemia que hemos aprendido que no termina, es como un bucle donde se van generando nuevas variantes, nuevos cambios epidemiológicos y nuevos desafíos, y por tanto siempre eso va generando una adaptación al estilo darwiniano. Las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan con mayor rapidez, y la sociedad uruguaya y el pueblo uruguayo, el gobierno uruguayo también tiene esa flexibilidad, esa maleabilidad de adaptarse a los cambios. Entonces estamos realmente muy contentos y muy satisfechos de recibir esta generosa donación, además de estar trabajando en conjunto en un proyecto con el CDC de Atlanta de investigación que una vez que esté culminado su diseño y los detalles finales se dará oportunamente a conocer. Preguntas, si tienen preguntas, con mucho gusto. A continuación abrimos entonces un espacio de intercambio. Solicitamos por favor que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín de León, de los medios públicos. ¿Cuándo llegan estas vacunas de Pfizer y a dónde se van a destinar? Bien, vamos a hablar quizá de llegada de vacuna. El mes de julio va a ser un mes intenso en ese sentido. Desde tomando como la fecha de hoy
hasta fin de julio, vacunas que había adquirido el Uruguay, la secuencia de entrega de Pfizer, vamos a tener 444.600 dosis desde hoy. Ustedes saben que todos los miércoles regularmente llega un encargue de vacunas de Pfizer a Uruguay, con diferentes cantidades de dosis. Terminamos con las últimas secuencias de las últimas semanas con 170.000 en la semana, creo que es la última semana de julio. O sea, de aquí hasta fin de julio Uruguay tiene adquirido y acordó con Pfizer adelantar gran parte del suministro, 444.600. A estas 444.600 que Uruguay adquirió, de las 3 millones que compró, se le va a agregar en julio las 500.000 que dona el gobierno de los Estados Unidos generosamente para reforzar el proceso de vacunación, todos aquellos que esté indicado Pfizer como vacuna prevalente. Y mañana, sábado, a las 17:55, llega otro embarque, como ya sabían, se adelantó un día, 17:55 llega el embarque de 550.000 dosis de la vacuna Sinovac. Pero hoy estamos hablando de esta donación y hace que casi 1 millón de dosis desde hoy hasta julio de la vacuna Pfizer va a estar a disposición de los uruguayos. ¿Qué tal? Buen día, Emilio Izaguirre de Canal 4. Aprovechando la posibilidad, quería consultarle si va a haber cambios en los protocolos para el ingreso al país y si hay confirmación respecto a los estudios de la cepa Delta, que había casos en Uruguay. Gracias. Le vamos a dar la palabra, estuvimos hablando de eso hoy con el ministro Salini y con el presidente de la República, sobre algún pequeño agregado, y le vamos a dar la palabra al ministro Salinas al respecto. Una doble pregunta y tocaste los dos tópicos que fuimos preguntados en el día de ayer. La resolución, o sea, se estuvo en elaboración dentro de la órbita del Ministerio de Salud Pública, adaptándonos y poniendo a consideración de Presidencia de la República y del Consejo de Ministros, porque tiene que ser avalado, es una modificación a un decreto, el 195.020, que en definitiva lo que hace es que cuando las personas comprendidas en los literales G y H del artículo 2 del decreto deberán realizarse un test PCR en tiempo real al 7º día de haber realizado el primer PCR en el país de tránsito o de origen, que como ustedes saben, antes de ingresar a Uruguay tienen que tener un test PCR 72 horas antes de embarcar. Esto significa que entre el 4º y el 5º día se estén realizando un nuevo test de PCR y en su defecto deberán guardar un aislamiento de 14 días bajo las normas generales que rigen la cuarentena. Pero esta es una medida de adaptación al tema de la variante Delta y déjenme decirles algo también. Tomemos con realismo el tema de la variante Delta u otras variantes que puedan surgir a futuro, porque lo que ocurre es que van a terminar ingresando al país de alguna manera. Entonces, tenemos que de alguna manera estar atentos, ser proactivos, pero no dramatizar la situación. El mayor desafío lo fue la P1 porque tuvo la mala idea de ingresar a mediados de febrero, a pocos días de comenzar la vacunación, pero lo cierto es que al 1 de julio estimamos llegar al 50% del total de la población del país con 2 dosis. Si bien que van a faltar los 14 días, próximo al 1 o 2 de julio vamos a estar llegando al 50% de la población total del país, no estoy hablando acá de población objetivo, con 2 dosis. Entonces, esa es básicamente la modificación y nada más que agregar al respecto. Esto tiene que ser refrendado por jurídica y por presidencia y firmado por los ministros del Consejo de Ministros. El segundo punto sobre el medicamento, se trata de un anticuerpo monoclonal
que tiene indicaciones muy precisas, que se ha demostrado su beneficio, es un anticuerpo monoclonal recombinante, en algunos pacientes seleccionados, y por lo tanto hay un protocolo y una guía de tratamiento estricta. Esto se va a gestionar y en ese sentido se autorizó su uso de emergencia dentro de la pandemia. Va a ser gestionado por el Fondo Nacional de Recursos y va a ser financiado por el Fondo Coronavirus. Esto es muy importante porque es un medicamento que en algunos casos y en una proporción de casos disminuye el ingreso a CTI de pacientes con determinadas características, que no quiero entrar en detalles porque es tema de especialistas y realmente es un punteo que vuelve árido el tema. Lo importante es, este medicamento fue aprobado en el día de hoy por la FDA para su uso en esta afección precisamente, es decir, que estamos realmente haciendo punta en esto y no estamos dejando pasar ningún tipo de oportunidad o tratamiento que esté disponible para todos los uruguayos sin distinción de forma asistencial. Un agregado, el ministro hacía referencia a la modificación vinculada a los que ingresan al país, ciudadanos uruguayos o residentes que ingresan al país, con PCR negativo antes del ingreso y ahora, obviamente cruzando datos con la Dirección Nacional de Migraciones, con PCR a los días, al costo de cada uno, que es la condición y la modificación que se va a hacer a la resolución. Decir que las vacunas, la canasta de vacunas que hoy tiene el Uruguay cubre, según los estudios científicos, las variantes que hoy se están manejando en el país o de las variantes que eventualmente hasta el momento pueden llegar a ingresar. Pero lo más importante de todo es que hay una frontera compleja, como es la ciudad binacional de Rivera Libramento. Es una ciudad de mucho trasiego, gente que vive en un lado y trabaja en el otro, como lo vimos el otro día con la encargada de negocio, con Jennifer. Y para nosotros es muy importante haber establecido, con el apoyo del gobierno americano, un centro de migrantes ahí, ¿no? De refugiados. Uruguay tiene un convenio con ACNUR, es un país amigable para los refugiados, vienen la mayoría indocumentados y la mayoría sin un peso en el bolsillo. Esto se ha incrementado en los últimos tiempos, en forma importante, y sobre todo la vía de ingreso es esta frontera seca, binacional, entre Santana y Libramento. La mayoría de ellos además son de origen venezolano, colombiano o cubano, que atraviesan todo Brasil y entran a Uruguay. Por eso, a todos esos migrantes que Uruguay recibe, en el marco de su condición de tal, en los acuerdos internacionales que Uruguay tiene, lo que generamos, ya había uno más provisorio, ahora hicimos uno permanente, es un centro para migrantes, en este caso para refugiados, pero me gusta mucho más decirle migrantes, en ese sentido del término, que ahí se le va a dar obviamente la alimentación, la sanidad, la higiene, pero además se lo va a hisopar y va a ser eventualmente, en el caso que sea positivo, la cuarentena. Con un agregado más que el otro día anunciamos con la encargada de negocios, con el ministro y con el Ministerio de Salud Pública y con el presidente ACE, que todos aquellos migrantes en calidad de refugiados que estén en el centro que donó el gobierno americano y sean positivos, a todos ellos se les va a hacer estudio genómico para estar seguro qué tipo de cepa es la que genera la positividad al test PCR. Para tener, muy claro y muy monitoreado el tema de posibles ingresos de variantes nuevas al Uruguay, para tener mucho más salvaguarda con la población uruguaya. Y también hay un plan una adhesión del Ministerio del Interior, que obviamente fue de estos días, de poder rápidamente habilitarles la documentación para que sean vacunados
porque en definitiva van a ingresar una vez que se le da documentación al territorio nacional. Hoy no lo pueden hacer por las guardias de frontera del Ministerio de Defensa, no lo pueden hacer. Se le va a habilitar la documentación para que puedan ingresar en la agenda de vacunación y rápidamente ser vacunados y no sean también factores de riesgo. Así que en ese sentido, más un protocolo de atención a los migrantes que elaboró el SINAE con varios ministerios, que estamos tomando también las precauciones, sobre todo de esas personas que atraviesan Brasil, sabiendo la situación que vive hoy en Brasil con la pandemia y con las variantes. Sí. No, y creo que me omití una respuesta. Al día de hoy, en la mañana de hoy, aún no se había detectado ninguna variante Delta en nuestro territorio. Buenas tardes, Joaquín Pisa para Universal. Le quería preguntar por qué la cifra de 500.000, por qué Pfizer y cuándo arrancaron estas negociaciones que llevan a la donación que hoy se acaba de anunciar. Sí, esta donación, mejor, para entenderme mejor. Esta donación de 500.000 dosis es una parte de una donación de 80.000 dosis que el gobierno de los Estados Unidos va a donar al mundo. Entonces decidimos esta cantidad para Uruguay. ¿Y por qué Pfizer? Uruguay ya está recibiendo Pfizer y ya tiene todos los logísticos, los contratos, todos los requisitos para recibir donaciones de Pfizer. Entonces, los sistemas que existen en Uruguay y la organización y la gerencia del sistema de vacunación que ya tiene Uruguay es excelente y facilitó una donación específica de Pfizer. Un agregado que Estados Unidos, por lo que dijo la encargada de negocios, destinó 14 millones de dosis a América Latina, ¿verdad? Uruguay es de los primeros, si no es el primer país en recibir las donaciones. 500.000 dosis para Uruguay es muchas vacunas. Y cuando tuvimos el Zoom con el equipo de COVID de la Casa Blanca y con las embajadas y con el Ministerio de Salud Pública, Uruguay prefirió tener vacunas ARN mensajero. Habían dos posibilidades, Moderna o Pfizer. Con Pfizer Uruguay ya viene trabajando, compró 3 millones de Pfizer y viene dándola para los grupos etarios que así se identifican, sean establecidos. Ya teníamos los contratos hechos y eso facilitó, entre otras cosas, porque teníamos la logística resuelta, los ultrafreezer, la terminal de carga en el aeropuerto. Así que eso hizo que se acelerara mucho el proceso, facilitara mucho y sea seguramente de los primeros países o el primer país en recibir donaciones, y por eso además lo rápido entre que la semana pasada estuvimos hablando, la decisión del gobierno de esta semana, después de 2 o 3 Zoom, y ya para julio 500.000 dosis va a ser la verdad que un apoyo importante al proceso de vacunación del Uruguay. Buen mediodía, Beatriz Martínez Subrayado. 2 consultas breves. Por un lado, con respecto a esta donación, si se podría pensar en nuevos grupos con factores de riesgo en el plan de vacunación, como fue con embarazadas, con adolescentes, se podría pensar destinarla en ese sentido. Y por otro lado, preguntarle con respecto a los cambios para las personas que están en el exterior, ¿cuándo estiman que comienza a regir, más allá de que tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros, porque hay personas que hoy ya están en el exterior, cuando vuelvan, es decir, ¿cuándo se estima que podría concretarse? 2 respuestas bien concretas. Obviamente esto refuerza la posibilidad de incorporar grupos nuevos, ¿no? Las embarazadas ya están previstas hoy, los de 12 a 17 también. Se están viendo algunas otras experiencias del mundo. Uruguay está monitoreando permanentemente, el Ministerio de Salud Pública, lo que está ocurriendo en el mundo con nuevos grupos etarios para vacunar. Estuvimos hablando hoy con la encargada de negocios de algunas experiencias que Estados Unidos están discutiendo y procesando, todavía no definidas, así que Uruguay se está preparando para las otras contingencias, para más grupos etarios o para eventualmente dosis de refuerzo. Ya tiene todas las vacunas, no solo para inmunizar la población, sino para inmunizar la población objetivo, que hoy es de 12 hacia arriba, sino que además está con la vacuna necesaria para otros grupos etarios o para generar refuerzo, si así científicamente lo indicaran.
Con respecto a la segunda pregunta, inminente, estaban hoy en la jurídica de presidencia viendo esta resolución, haciendo algunas correcciones vinculadas a temas de referencia de normas y seguramente lo firmen los ministros y el presidente de la República en las próximas horas. Las autoridades reciben la última pregunta para esta conferencia. De León, de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, no sé si para el ministro o para el secretario de la Presidencia, si me podría clarificar un poquito más este cambio en lo que tiene que ver con el decreto para el ingreso de aquellas personas que pretendan llegar a nuestro país. Sobre el tema de hisopados y la cuarentena, no sé si me puede explicar un poquito más con respecto a eso. Para ingresar a Uruguay necesitan PCR negativo máximo 72 horas antes. Los que ingresen, estoy hablando de uruguayos y residentes, ahora se le va a exigir a partir del 5.º día que presenten un PCR negativo de vuelta, que se lo hagan el PCR y que sea negativo a su costo. En el caso que no quieran hacerlo, van a necesitar la cuarentena obligatoria. Pero la idea es como Uruguay había determinado que aquellos que se iban en función de la inmunidad que tienen, con las que tienen 2 dosis, ¿no? Eran las que tienen 2 dosis y puedan concurrir al exterior, solo ingresar con PCR sin cuarentena. Bueno, en este caso, el Ministerio de Salud Pública le propuso al presidente de la República la variante de incluir un nuevo PCR a los días de haber ingresado. Con PCR negativo a las 72 horas antes de embarcar y un PCR a los 7 días de ese PCR previo al embarque. No es necesario hacer cuarentena, pero es responsable aguardar el resultado. Es responsable aguardar el resultado, pero no es obligatorio hacer cuarentena. Lo que se habló de cuarentena es en el caso de no querer realizarse el PCR, entonces debe guardar 14 días de cuarentena.